Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis ¿qué? Discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Pero mire cómo habla Jesús y comienza lo que viene siendo la libertad. Dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis, ¿qué dice? Discípulos. Y ahora vamos a Mateo 28, 19, rápidamente. Vámonos rápidamente a Mateo 28, 19 al 20. Y cuando lo tengan ahí, digan un fuerte amén. Amén. Dice: por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos. Por tanto, id y hacer ¿qué? Anteriormente acabamos de leer en Juan 8, 31. Dice: si vosotros permanecereis en mi palabra, serás verdaderamente mis ¿qué? Discípulos. Y Cristo habla y les dice: por tanto, id y hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he ¿qué? Mandado. Amén. En la primera sesión, jóvenes, estuvimos aprendiendo, ¿verdad? Que somos el remanente, que somos la generación ¿qué? Escogida, ¿verdad? Que somos el remanente, la generación que Dios está escogiendo para estos últimos tiempos. ¿Estamos aquí? ¿Cuántos son parte de ese remanente? ¿Cuántos son parte de ese remanente? Entonces Dios nos estuvo hablando acerca de que Él nos escogió, nos llamó, amén, y nos empezó a hablar en cómo Él no tiene lo que viene siendo un llamado, algo especial para nosotros. Pero después de nosotros entender, jóvenes, de que somos la generación escogida, de que somos el remanente de este tiempo, ahora tenemos que entender que al saber todo eso, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Diga conmigo: ¿qué es lo que Dios, fuerte, qué es lo que Dios pide de mí? ¿Y qué es lo que Dios pide de nosotros, jóvenes? Al saber que somos escogidos, que somos remanente, lo que Dios pide es que le sirvamos a Él y a los demás. Que le sirvamos a Él y a los demás, pero ¿de qué manera? Discipulando, hablando de Cristo, adiestrando, aconsejando a los demás. Y acabamos de aprender ahorita y de leer, amén, de que Jesús dice que si nosotros permanecemos en sus palabras, verdaderamente seremos ¿qué? Sus discípulos. Y después Él dice: por tanto, id y hacer ¿qué? Discípulos. ¿Y qué es lo que Dios pide de nosotros, jóvenes? La importancia del discipulado, el discipular. Diga conmigo: discipular. ¿Y por qué es necesario discipular? Porque es muy importante lo que es el discipulado. Porque por medio del discipulado fue que Jesús agarró un pequeño grupo de personas, lo cual eran los 12 discípulos, para después transformar la historia universal de completo, por completo. El discipular, como acabamos de ver en este momento, es un mandato, es una misión que Él mismo, que Jesús mismo nos dejó a cada uno que podamos o que hagamos aquí en la tierra. O sea que cuando Él dice: por tanto, id y hacer discípulos, Él no está hablando: joven, ve y haz discípulos si quieres. No, Señor. Él no está hablando y dice: joven, ve a hablarle, o ve a testificar, o ve a adiestrar a aquellos jóvenes cuando te sientas bien, o cuando tú quieras, o cuando te sientas empoderado, fuerte. No, Él dice: por tanto, id. O sea que es un mandato, no es una opción. Tú tienes la opción de ir a la escuela, estudiar, o si no quieres estudiar, tú tienes la opción de ir a trabajar o ser un haragán flojo en el hogar. Tú tienes la opción de bañarte o ser como otros jóvenes que ni desodorante se ponen, hombre. Nada. Es una opción. Pero cuando Cristo habla de por tanto id y haced, es un mandato.
No es una opción o alternativa, sino es una orden que Cristo nos está mandando. Al nosotros entender que somos el remanente, Dios lo que espera de nosotros es que hagamos discípulos. Y por tanto, ir y hacer no es una opción o alternativa, es una orden, es una regla, un decreto. It's a law that God, that Jesus established, que dejó para cada creyente, cada joven, cada persona que viene a la iglesia. Al momento de usted aceptarlo como su único Señor y Salvador y luego se bautiza, después es que Dios le dice: no nomás se quede ahí en la banquita, mijo. No nomás se quede ahí sentado y ya. No, tiene que ir a dar de gracia, que lo que ha recibido de gracia también. Tiene que ir y hablar y testificar, enseñar. Tiene que ir a hablarle a los demás de quién soy yo verdaderamente, de lo que estoy hablando, de lo que estoy haciendo en tu vida, de que la gente sepa que verdaderamente yo soy real, yo existo, de que yo puedo cambiar, que antes los jóvenes que eran drogadictos ahora ya están adictos a la palabra. Antes estábamos adictos al alcohol, a lo que sea en el mundo, pero ahora estamos adictos a su presencia. Ahora estamos adictos en adorar y exaltar al Señor. Por tanto, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden. So it's not an option. Es como cuando usted se mete al Army después de firmar el contrato. Ya no puede regresar. Ya no está: Mommy, I don't know what I did. I don't know what I did, Mom. Que embaracé una jovencita, de que ando texteando, de que me cacharon. I don't know what I did. Help me. Ahí no hay help. Usted ya se está dando de todo por completo al servicio de la nación. Y cuando usted acepta al Señor, una vez dijeron: man, esa iglesia parece un cuartel. Es que sí es un cuartel. Somos un army de Cristo. Somos gente que Dios está preparando para poder capacitar a otros, para después poder ser una generación diferente, que cuando venga guerra podamos persistir y podamos ser diferentes y decir: ¿sabes qué? Si Dios me llamó y me escogió, me llamó para esta temporada, para hacer algo fresco. Por tanto, id y haced. Cristo dijo: si vosotros permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Estos versos nos dicen lo que tenemos que hacer, que es ir a discipular, a bautizar, a enseñar a otros, hacer lo mismo que Jesús hizo con sus discípulos, para que ellos hagan lo mismo con otros. Entonces, al nosotros saber que somos la generación escogida, el remanente, no nomás nos tenemos que quedar con los brazos cruzados. No nomás es de decir gloria a Dios, amén, y ya no. Después hay un trabajo. Por ejemplo, cuando a usted se le da un regalo, no nomás es de estar feliz y estar contento y recibirlo. No, hay trabajo. ¿Qué es? De cuidarlo, de atesorarlo, de que nada se le pase, de que no se lo pierda, de que no se le pierda, de que nadie se lo robe, de que nadie le haga algo, sino que quede igual como se lo dieron. Por eso hoy en día padres o Dios mismo a veces, jóvenes, no nos da nada porque no sabemos cuidar. Le dan un cuarto, una recámara, cobijas que parecen que tienen tela de ¿cómo se llama? De oso. Acá usted parece rico. Y cuando vamos al cuarto, todo apestoso, todo sucio, la cobija llenas de manchas. No. Y más las jovencitas se ríen. Imagínense, usted tenía que ser ejemplo para ellos, jóvenes. Pero Dios nos llama a discipular. Dios nos llama a poder dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Y el discipulado es bien importante para poder hacer el mandato y la gran comisión que Dios y Cristo nos dejó. ¿Y qué es discipular? ¿Qué es discipular? Discipular es adiestrar, enseñar, entrenar, equipar, madurar y preparar a los jóvenes para que lleguen a ser verdaderos discípulos del Señor y líderes del reino.
Cuando usted discipula, joven o jovencita, cuando usted capacita, cuando usted prepara o madura a otra gente, no lo hace solamente por hacer. Tiene que haber una misión, una meta detrás de cada consejo que usted da. Tiene que haber un propósito de que no nomás usted hable y diga, oh, te invito a la iglesia, y ya no. O y que ya después que llega a la iglesia, that's it, la hice, metí un gol, gloria a Dios, ya llegó a la iglesia porque mis encargados, los líderes me estaban exigiendo, ya llegó, mira líder, ya llegó, esa es la alma que yo evangelicé, esa. Pero no nomás es de que nomás lleguen y ya, sino que Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a madurar, a preparar a otros jóvenes para que ellos verdaderamente lleguen a ser discípulos, y no solamente discípulos, sino líderes. Mire, joven, usted tiene que entender que durante toda su vida siempre va a ser discipulado. Siempre. Usted llega a un trabajo por primera vez, y como en esta generación ni un huevo saben hacer, llega a McDonald's y le están preparando, enseñando 3 días, una semana, lo que sea de entrenamiento. Lo están discipulando, lo están capacitando, le están enseñando. Llega usted a lo que viene siendo o escucha lo que son las gangas, lo que son los narcotraficantes, lo que son las pandillas, lo que sea. Llega usted y lo disipulan. Le enseñan cómo matar, cómo hacer esto, cómo asesinar, cómo hacer lo otro. Cuando usted llega a la escuela o se junta y le dicen los padres, no te juntes con la chusma, júntate con los inteligentes como el hermano Johnny, el que va a la iglesia, mijo. Y júntate con gente que se porte bien. Y cuando tú te juntas con gente que ya tiene algo en la escuela, sea de bien o mal, te disipulan. Te están enseñando, hey, ve con esta maestra, hale así, hale así, hale aquí, hale acá. O cómo esquipear, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Te están disipulando. Entonces usted tiene que entender que o Dios lo disipula o el diablo lo está disipulando. Y cuando llega una gente, una joven recién convertido a la iglesia, no nomás es de que llegue y ya, sino que usted tiene que entender que él tiene que hacer lo mismo que usted le tiene que enseñar a esta persona. Cuando usted llega a un club social, a un equipo de fútbol, lo que sea, tanto tú adiestras, tú enseñas a otros qué hacer, pero esos después con el tiempo vienen a enseñarle a las demás personas. Y cuando usted llega a los pies de Cristo, y cuando Dios lo escoge y lo marca, usted tiene que entender que usted tiene que preparar a los jóvenes para que lleguen a ser verdaderos discípulos del Señor. De que no se entreguen a medias, sino que usted tenga una pasión en su corazón de que ellos sean estables y permanezcan y sean diferentes. De que si otra gente nomás llega y se va, el que usted trajo verdaderamente ame la presencia como usted, se enfoque en la presencia de Dios, se enfoque en crecer, en madurar, en ser distinto, en querer hablar como usted, en querer enseñar como usted, en querer ser diferente como usted. Pero se necesita enseñarles para que lleguen a ser líderes del Señor, porque el discipular no es una opción, vuelvo y repito, es un mandato que el Señor nos dejó. Sí, jóvenes, cuando usted da, whenever you give, it's because you love, right? Whenever you give because there's a reason, there's something that matters. For example, whenever you give gifts, money, food, love, etc., you give because you care, because it matters, because there's a reason. Y cuando usted da el discipulado, es porque hay algo de importancia en usted hacia la persona. Pero cuando usted no aprende a querer discipular, es que no hay importancia por los demás. Mire, gracias Dios. Llega un momento donde mire lo que dice la palabra del Señor. Vámonos a Marcos rápidamente. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Sí, Señor, gracias. Sí, Marcos 12. Y llega un momento donde vienen esta gente religiosa y se acerca a Jesús y le dice, ok Jesús, después de todos estos mandamientos, which one is important? ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el de mayor importancia? ¿Cuál es el que verdaderamente vale la pena? Y
Marcos 12:28 dice: acercándose uno de los escribas que les había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, 12:28 Marcos, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero mire lo que dice el 30 y el 31. Y amarás al Señor tu Dios. Este es el importante y más grande. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus ¿qué? Fuerzas. Este es el principal mandamiento, pero también el 31 y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Entonces, cuando tú das, cuando a ti te interesa algo, es porque verdaderamente hay amor, agradecimiento. Y Cristo lo que les quería enseñar a esta gente religiosa no era tanto de solamente ir a la iglesia, no era tanto de solamente servir, porque aún Samuel servía desde pequeño, pero no sabía discernir la voz de Dios, porque no había intimidad. Entonces, él lo que les quería enseñar, jóvenes, a estos religiosos, es que no importaba cuánto tú servías dentro de la iglesia, qué posición tú tenías, si cantas bien, si eres la best dress de los jóvenes, y si eres el más guapetón de los jóvenes, y si eres el más deseado, el que más predica mejor, o el que más, hasta hoy en día hay competencias que jovencita o joven chismea más que los demás. Hasta hoy en día en el high school era cuál es best dress, homecoming king. Ahora hay cuál es el best rebelde de la iglesia, cuál es el que no se somete. Pero estamos hablando de otras iglesias. Entonces, a lo que vamos es de que ellos comienzan a dialogar con Jesús. Y Jesús les habla y les dice: hey, wait a minute. Me imagino como que Cristo se puso los lentes acá. Hey, tranquilo. Wait. Take it easy, amigo. Y luego les enseña y les dice: el mayor mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y al amar al Señor sigue lo siguiente, que sabes amar a tu prójimo. Entonces Cristo les quería enseñar: tú puedes estar aquí dentro de la iglesia y tú puedes hacer tantos rituales, lo que sea, pero yo miro tus frutos. Miro tus frutos en no solamente cómo sirves a Dios, cómo amas a Dios, pero cuánto te interesan los demás. Cuánto realmente tú amas a los demás como a ti mismo. Cuánto realmente tú deseas de que los demás crezcan como tú. Porque acuérdese, las dos oraciones, cuando estaba el religioso y decía: Señor, te doy gracias porque yo no soy como este pecador. No había estos dos mandamientos principales: amar al Señor y después amar a su prójimo para discipularlo y hacerlo crecer. Y es lo que Cristo les quería enseñar en ese entonces, de que no era tanto de solamente ir a la iglesia y de recibir y trabajar dentro, sino de también saber capacitar a los demás para que el día de mañana que ellos faltaran, todavía estuviese otra generación, otros jóvenes, otros adultos listos para hacer lo mismo que ellos estaban haciendo. ¿De qué? De seguir testificando de que había un Dios todopoderoso, de seguir hablando de las maravillas que Dios hacía, de que si esta generación pasaba, todavía había otra generación que iba a hablar de Dios, que iba a adorar a Dios, que iba a decir a los demás que Dios era real y verdadero. Y es lo que Dios quería enseñar. Y when you give, it's because you love God, and by you loving God, you love the person that's next to you. Y ese es el problema de hoy en día en la juventud, de que como no ama a Dios, no sabe amar a su prójimo. No sabe qué es tener esa pasión por querer discipular, adiestrar, capacitar. De decirle: hey, ¿sabes qué? Ven para acá, I'm gonna teach you how to pray. Te voy a enseñar cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Debes de enseñarle. El viejo involucra al nuevo a hacer las cosas malas que el viejo está haciendo. Debes de que el viejo lo agarre de la mano y le diga: mira, ven para acá, te voy a enseñar qué es adorar.
Y a veces llegan los coscorrones. Cáchese, ore, métele, eso. Y vienen los coscorrones a veces, pero tenemos que darles. Y ore muchachos, vamos. Y orar. Y mira, Franco, te voy a enseñar qué es ayunar. Y te voy a enseñar qué es intimar. Y te voy a enseñar qué es decirle no al pecado y sí cuando Dios te esté hablando. Y te voy a enseñar qué es negarte al mundo, pero decirle sí a Dios, sí a su voluntad. Y eso es lo que Cristo quería enseñar. Y el problema de nosotros es que a veces no tenemos ese mismo valor, ese mismo coraje, esa misma pasión por querer capacitar a los demás. Sí, yo siempre digo, como tú llegaste a la iglesia, hay muchos detrás de la misma manera. Pero el problema que tú tuviste a alguien que te ayudara y ellos no tienen a alguien que les ayude cuando tú eres el responsable. Lo que está pasando es que muchos llegan drogadictos, sin identidad. Muchas jóvenes mandando loqueras en el teléfono, lo que sea, en las redes sociales, haciendo y deshaciendo. Y hubo rodillas, hubo gente que pagó el precio para sacarlos del hoyo. Pero el problema que la generación que está llegando no tiene a alguien que los saque de la misma manera cuando esa era nuestra responsabilidad. Pero estamos sirviendo dentro de la iglesia, Brother Johnny, sí. Pero Cristo les quería enseñar estos dos mandamientos importantes. De que no nomás era de venir y ayunar y orar para que Dios te levantara y tú te sientas bien. Sí, es que muchas veces los jóvenes piensan que al tener una posición dentro de la iglesia o servir, automáticamente se sienten importantes, y no es así. Usted tiene que saber recobrar identidad y sentirse importante en la presencia, trabajando abajo para después valorar lo de arriba. Cuando yo empecé en la iglesia, la pastora sabía que yo estaba empezando a tocar el bajo y en alabanza, pero ella una cosa me nos decía siempre: que si había almas que ir a recoger, primero estaban las almas antes que un instrumento. Primero estaba ir a visitar que hacer cualquier otra cosa dentro de la iglesia. Y Cristo nos habla y nos dice: por tanto, id y hacer ¿qué? Discípulos. Porque las conversiones suman, pero los discípulos multiplican el reino de Dios. Las conversiones solamente son sumas, donde viene mucha gente por cantidad. Pero los discípulos se saben multiplicar. Hay estabilidad, hay crecimiento, hay madurez, hay preparación, hay equipación, hay adiestramiento. Se les puede enseñar de todo. Denle un fuerte aplauso al Señor, amén. Déselo fuerte, déselo fuerte, déselo fuerte. ¿Y por qué Jesús le daba tanta importancia al discipulado, jóvenes? Lo primero es que el discipulado trae transformación total a los individuos. Why was Jesus ¿por qué siempre estaba hablando de esto, del discipulado, de ser discípulos? ¿Por qué le agarraba mucha importancia? ¿Por qué lo tomaba por mucha importancia? Porque el discipulado trae transformación total a los individuos. Por medio del discipulado, la vida de las personas son transformadas. Estas dejan de ser creyentes para convertirse en verdaderos discípulos de Jesús. Esta transformación incluye espíritu, alma, cuerpo, como familia y todo lo que te rodea del discípulo. Entonces, Cristo lo agarraba como algo importante porque transformaba al individuo de la manera completa. Transformaba su espíritu, su alma, su cuerpo. O sea, era una transformación diferente. And that's why it's so important. Porque cuando tú vienes a la iglesia y no estás discipulando verdaderamente, no eres cristiano. Cuando tú vienes a la iglesia y no estás discipulando a alguien, no le encuentras sabor. ¿No te ha pasado que tú estás orando y buscando de la presencia de Dios y no sientes llenura? Pero sales y hablas de Dios y marcas a alguien y como que te levanta. Le encuentras sabor.
le encuentras como ánimo, le encuentras como motivo de querer echar ganas, de querer predicar más de Él. Porque puedes ver la importancia de que realmente hay corazones que quieren ser transformados. Cuando tú comienzas a hablar de Cristo y testificar, tú puedes ver el poder que hay detrás de todo eso. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. O sea que tú puedes ver cómo las personas son cambiadas, cómo las personas de repente empiezan a sentir algo que comienza a palpitar, a empezar a suceder dentro de ellos, porque verdaderamente entra la vida dentro de ellos. Y es bien importante el discipulado, porque el discipulado trae transformación total a los individuos. No nomás es de recibir palabra, es de querer impartir, de querer dar de gracia, porque el discípulo es transformado a través de espíritu, alma, cuerpo. Yo dije, sí, cierto, Señor. Antes muchos venían con el pelo pintado, parecían Gloria Trevi, y hasta eran varones, pero parecían Gloria Trevi, hermano. Y Dios los transforma. Y hay jóvenes, y yo dije, sí, cierto, Dios, tú nos transformas, porque todos veníamos bien flacos y luego nos hinchamos todos. Tú nos transformas, Dios. Pero hay una transformación total diferente de cuerpo. ¿En qué manera? En cómo éramos antes, cómo se nos miraba el pecado. Cristo ama cuando un ser humano, cuando uno de sus hijos toma de su tiempo para capacitar a otros, porque Él sabe la importancia de lo que es invertirse en otros. Sí, Cristo duró 3 años y medio con estos 12 hombres, día y noche con ellos, enseñándoles, adiestrándoles. Él sabía que Él tenía propósito, pero Él también entendía que ellos tenían propósito. Él sabía que el día de mañana Él se iba a ir de esta tierra, pero los que iban a permanecer y seguir testificando iban a ser ellos. Él entendía que Él necesitaba que dejarles un buen legado a ellos, un buen discipulado, para que ellos pudiesen crecer y tener convicción que aunque no estaba el líder, ahí todavía estaba Dios. De que aunque no estaba Él ahí en la tierra, todavía tenían al mismo Dios para fortalecerlo, para levantarlo, para afirmarlo, para que enseñarles y hacerles saber que no caminaban solos. ¿No le ha pasado que usted tiene un discípulo y algo sucede, se va usted de vacaciones, o no le ha pasado que algo sucede, que por ejemplo lo cambian a otro líder, lo que sea, y deja de venir porque nunca aprendió a tener fundamento? Siempre dependió mucho del líder y no de Dios. Y Cristo lo que le enseñaba al discipular era que ellos aprendieran a depender de Dios. El discipulado trae transformación total a los individuos en el espíritu, alma, cuerpo, espíritu, alma. Como de que muchos venían afligidos, en depresión, sin rumbo, sin dirección. No sabían qué iba a suceder de ellos. No tenían una dirección a dónde ir. No sabían a qué hacer. No sabían qué es lo que querían hacer en la vida. No tenían dirección. No le encontraban sabor a la vida. A todo se le hacía normal y rutinario. Pero cuando viene uno a capacitar, a discipular, uno viene a adiestrarlos, uno viene a enseñarles, a capacitarlos. Y eso tiene que ser nuestra pasión como jóvenes. Que si usted mira a un drogadicto allá en la calle, no diga, uy, ahí viene, ¿no? Y hasta aprieta las pompas para caminar más rápido. Sí, viene ahí el dólar, no. Y hasta se hace que no sabe inglés cuando nació aquí. Y eso es lo que Dios quiere, que haya pasión. Sí, Cristo, cuando iba a las ciudades, Él iba con el motivo de hacer un milagro. Él sabía lo que ya estaba pasando en esa ciudad. Él sabía el enfermo que estaba. Cuando Él pasó a la ciudad donde estaba Zaqueo, Él sabía que había alguien en necesidad de ser transformado. Cristo siempre iba. Cuando Él fue a la ciudad donde estaba la mujer de flujo de sangre y estaba Jairo, Él sabía que había 2 problemas, 2 caos,
Dos dilemas que nadie podía solucionar, solamente Él. Y usted como hijo de Dios, como joven, tiene que amar eso. Que cuando usted huela como que hay algo malo que está sucediendo, de que hay un joven en drogadicción, de que hay una jovencita que no se deja respetar, usted tiene que oler el problema y detectar y decir: aquí estoy yo, Señor, para traer cambio, para que tu reino descienda, para que algo suceda, para que la gente sea transformada, para que la gente conozca al Cristo verdadero, para que la gente diga: no nomás es un cristiano por ser cristiano, sino que verdaderamente conoce al Dios Todopoderoso. Y eso es lo que Cristo enseñaba. A Él le encantaba, jovencita, le encantaba esos retos de ir y testificar, de que donde Él llegara, los discípulos miraran la importancia de transformar el ambiente. Una vez estábamos Alberto, Dalia, yo, Bianca y otros jóvenes. Fuimos a un restaurante de chinos y nos empezamos. Usted sabe, el joven cristiano le gustan los chinos, hermano. Le gustan los chinos, jóvenes. Y no digan que no, porque ellos donde están aquí con los chinos y toman foto, mira. Y toman foto de los camarones. Mira, estos son los buenos que te decía, no como el restaurante donde me llevaste. Y fuimos. Y cuando fuimos, estábamos nosotros de, ¿sabes qué? Vamos, ¿sabes que nos pegó una loquera con Alberto? Vamos a adorar a Dios aquí. Y empezamos a adorar. Y como que estamos pensando, porque había gente. Y luego los chinos dirían, y yo escuchaba que nomás decían, y yo les decía, para un güey que tire mi cuero también. Yo hablaba, yo digo, yo tengo 3 lenguajes, hermano: inglés, español y el celestial. Y empezaban a hablar. Y yo dije, pues vamos a darle con todo, a adorar aquí, hombre. Y empezamos a adorar y a quebrantarnos. Pero ¿sabe qué fue lo hermoso? Que ellos mismos, sin entender el lenguaje, como que poco a poco se estaban haciendo un poquito atrás. Y ya no, y ya ve que a veces uno está fluyendo y no llega el mesero, que uno está fluyendo y quiere más café, y quiere más esto, y quiere, ya, váyase para allá, estoy fluyendo aquí. Y no me interrumpía, nomás así. Pero lo tremendo de estos jóvenes, de que eran como unos 7 o 8 jóvenes que estábamos en esa mesa. Y eran jóvenes que pagaban, porque hoy en día invitas tú a jóvenes a comer y no pagan. No se quedan. Y cuando fuimos, éramos como un grupo de 8 o 10. Pero lo tremendo es que había mucha gente. Pero aunque había bastante gente, como que algo nos envolvió. Y duramos un buen rato, que literalmente como que Dios hizo que toda esta gente se empezara a ir. Y luego después aprovechamos la oportunidad para presentar el evangelio, para que empezar a querer a discipular a aquellos que no conocen de Cristo. Y eso es donde yo quiero, y la pastora y todos queremos que usted despierte. Porque cuando usted le haya significado a servirle al Señor, amarlo a Él, a solamente testificar de Él, no que usted tenga un corazón perfecto. Dios no pide que usted no tenga errores. Dios no pide que usted sea perfecto o que nunca la riegue. No, Dios solamente pide pasión y entrega. Y cuando hicimos eso, empezamos a ver cómo algo estaba pasando, cómo estaban siendo quebrantados los nuevos. Y a través de esa experiencia permanecieron unos. Y a lo que voy es de que eso es el motivo que Dios quiere y la importancia que Dios quiere de nosotros como jóvenes, de querer discipular, porque el discipulado trae transformación total a los individuos, total aún en la familia. El problema que hoy en día se está luchando con esta generación es a veces el temor y la vergüenza. De que mucha gloria reciben, pero poco se da allá afuera. Por el temor y la vergüenza. ¿Por qué? El temor y ¿qué? La vergüenza. Pero todo eso, joven, se va cuando usted verdaderamente, no le voy a decir dobla rodillas y se mete en 10 días de ayuno. No. Todo el temor y vergüenza se va cuando usted tiene un encuentro verdadero con Dios. Todo temor se va
y vergüenza cuando usted verdaderamente intima y lleva una relación diaria con Dios. Un ejemplo, algo que yo le decía a unos jóvenes hace poco. Si yo salgo a una ciudad, la gente va a conocer quién es mi pastora, mi pastor. Va a conocer quién es mi esposa. ¿Por qué? Porque yo les estoy enseñando, les estoy hablando, les estoy diciendo quién es mi pastor, quién es mi pastora, quién es mi esposa. Esa gente después dice, le preguntan a esa gente: hey, el evangelista que llegó, ¿está casado? Sí. ¿Dónde va? Con pastores fulano y fulana de tal. Ok. Y empiezan a hablar y a testificar. Pero testifican y hablan lo que escucharon, pero no la experiencia que tuvieron. ¿Experiencia en qué? En conocerlos cara a cara, en saber cómo ríen, cómo hablan, los garrotazos que los pastores dan, pero la palabra de edificación que también te levanta. Y hoy en día eso es lo que la juventud tiene, de que habla de alguien que ellos conocen por alguien más, pero no por propias experiencias. Y Dios quiere que eso cambie, y es por eso que hay vergüenza, hay temor en hablar de Él. Usted pregúnteme a mí, ¿a poco a mí me va a dar temor y vergüenza hablar de mis pastores y mi esposa? Jamás, porque los conozco. ¿Qué pena me va a dar si día a día convivo con ellos, platico con ellos? No se diga, mi esposa a veces hasta me escucha roncar, pero vive conmigo. No se crea, pero hay una relación. Y a lo que voy es de que muchas de las veces hay temor, hay vergüenza en querer ser discípulos, en decir, pues ¿qué le digo ahora? ¿Qué le digo? Y como que se estresan y hasta se estriñen y no saben qué hacer. Sí, yo he visto que están en la mesa, están platicando y están sude y nerviosos y hasta se apuntan: no, tú dale, y tú dale, y hasta se pegan ahí debajo de la mesa: tú dale, tú sigue, porque hay temor y vergüenza. Pero en un joven que verdaderamente ha conocido a Dios, no hay tiempo para el temor ni la vergüenza. Lo que hay es un corazón ferviente, lleno del poder, dispuesto en hablar, dispuesto en testificar, dispuesto en decir: ¿sabes qué? Mira, a lo mejor yo hablo como cotorro, pero es porque Él me salvó, es porque Él me redimió, es porque Él me cambió, es porque Él hizo lo que la droga no hizo, ni nadie pudo hacer por mí. Eso es, y Cristo habla la importancia de discipular por la transformación, pero porque también es la clave del crecimiento de su iglesia. Y Dios hoy en día lo que necesita: jóvenes que no tengan temor, jóvenes que no tengan vergüenza a hablar de Él, ni querer capacitar y discipular a otros. El crecimiento no se basa en la cantidad de personas que hagan la confesión de fe, como decía, estaba enseñando temprano. No es tanto cuanto tú digas y aceptes a Cristo, porque muchos vienen, aceptan, pero se van. El crecimiento no es tanto en cuánta gente confiesa y hace la confesión de fe, sino cuántos continúan realmente el camino del evangelio. Los ministerios que en realidad crecen y son efectivos son aquellos que discipulan gente para multiplicar. Mire, yo fui a muchos, he estado yendo a predicar a iglesias, y una gente, no por hablar mal, no pudo venir por ciertas razones. Pero muchos siempre nos dicen, y siempre me han dicho: hey, para que venga a dar un taller de liderazgo, para que venga a querer enseñar a mis jóvenes cómo retener a la juventud. Pero si verdaderamente no hay deseo de querer discipular, aunque yo enseñe y se la adiestre y me adiestren a mí, nada va a pasar. Usted realmente tiene que tener esa pasión de querer saber de que en realidad los ministerios crecen y son efectivos cuando se discipula a la gente, porque después se multiplican. Algo que yo le digo al liderazgo: si sus discípulos no van a dar palabra, si sus discípulos no hacen lo que usted hace, es que el discipulado que estamos dando está incorrecto. Pero aquí no solamente, jóvenes, es de los líderes, es de cada uno de nosotros. Aquí hay aproximadamente 140, 160 jóvenes. Imagínense si cada uno discipuláramos una persona. ¿Cuántos jóvenes usted cree que fueran salvos? Piense ahorita cuánta gente, cuántos jóvenes
Están perdidos en los puentes, inyectándose y queriendo salirse y no pueden, porque necesitan a alguien que los mentoree. Piensen en las jovencitas que están afuera y que se quieren salir de la droga y solamente necesitan una persona que les dedique tiempo. La juventud no es algo que viene a ser carga, sino es una pasión y un trabajo continuo a largo plazo. Usted tiene que entender, joven, que si cada uno estuviéramos, de los que estamos aquí, agarráramos una persona, imagínese cuánta gente no estuviéramos rescatando del infierno, por querer discipular y enseñarles. De que cuando ellos se quieran salir, usted verdaderamente entiende lo que Dios, y entienda lo que Dios ha puesto en usted, de querer pelear por ellos, de querer decir: ¿sabes qué, Señor? Aquí está mi vida. Yo no sé lo que está pasando con fulano o mengano, pero aquí estoy yo para pelear, para decir: ¿sabes qué? Suéltalo, diablo, suéltalo, enemigo. ¿Sabes qué, Dios? Que tú hagas algo poderoso en esa persona, levántalo y es algo fresco en él. Eso es discipular. Discipular no es ¿qué te gusta comer? ¿Te gusta cheeseburger, Chinese food? Discipular no es I'm gonna do my hair like this. ¿Y tú cómo te lo vas a hacer acá? Y luego la líder hace más el estilo del pelo de la discípula, que la discípula sea guiada por la líder. Y discipular no es solamente ir a Starbucks o ir a comer y ya. Discipular es querer enseñar día tras día. Me daba risa lo que decía la pastora de las pictures y todo eso, y de los haircuts, porque hoy en día el líder tiene un estilo de pelo y los discípulos andan también igual, greñudos como el líder, pero no de esta iglesia, de otras iglesias. Y le digo a la pastora: back in my days eran los chili bows, las cazuelas, los hongos. Sí, y no teníamos a la rayita, teníamos la cazuela, sí. Y el discipular es adiestrar, es querer enseñar, es querer capacitar, que usted tenga el coraje y el vigor por querer enseñar, por querer dar de mucho de lo que usted ha recibido. Cuando tú discipulas y los discípulos no hacen lo mismo que tú estás haciendo, son por dos razones: o porque no han dejado verdaderamente el mundo, o porque no están siendo formados de la manera correcta. Cuando tus discípulos no hacen lo mismo que tú haces, líder, joven, cada uno de los que estamos aquí, es por dos razones: o no han dejado el mundo, o no están formados, están siendo formados como Dios quiere que los formemos. Si usted ya lleva 1 mes, 2 meses, 3 meses y Dios cada rato lo ministra, es tiempo que usted comience a dar de gracia. Es tiempo que usted tenga la pasión. Hermano, pero no tengo la pasión, pídasela al Señor. Cada quebrantamiento, cada toque, cada presencia, cada vez que Dios lo ministra, eso tendría que producir toque, pasión en su vida por los demás. Yo no entiendo por qué hay gente o jóvenes que lloran y lloran y no tienen pasión por su prójimo. Yo no entiendo ministros que lloran y lloran y no tienen compasión por los demás. Y Dios lo que quiere enseñar a los jóvenes es la importancia de discipular para que su reino se extienda. Toda la vida vamos a ser discipulados. Si usted mira los nuevos narcotraficantes que se llaman la nueva generación de Guadalajara, que me han dicho, y otros como los que están en El Salvador y Centroamérica, los de las pandillas y todo eso, cada uno tuvo pasión por querer extender el grupo, la organización a la cual están sirviendo. Hubo pasión, hubo entrega. No les interesa si van a morir. A ellos lo que les interesa es de que la organización donde ellos están sea famosa, sea reconocida. ¿Qué estamos haciendo para que nuestro Dios sea reconocido? ¿Qué estamos haciendo para que así, cuando ellos miran el nombre de su organización, de su grupo en las noticias, para ellos es celebración? Porque ellos dicen: sabes que la gente se está dando cuenta a quién pertenezco, a quién estoy sirviendo.
Para ellos es una fiesta. Nosotros, ¿cómo vemos al momento de que la gente se da cuenta de que Cristo es real, de que Cristo puede transformar? ¿Qué pasión hay detrás de querer ser instrumentos para que Cristo sea exaltado y la gente conozca de Dios? Por eso, joven, di conmigo: yo necesito que ser un representante. Dios es donde necesita un representante aquí. Es donde Dios lo necesita a usted y a mí para representarlo y poder hablar de que Él realmente puede hacer maravillas en aquellos que lo dejan. Es donde Dios necesita que verdaderamente esto se extienda y no para fama o vanagloria propia, o que la gente conozca que hay una iglesia que se llama Casa de Dios, o iglesias en Arizona o en Iowa, en otros estados. No, Señor, para que el nombre de Cristo sea exaltado y la gente y el mundo sepa que verdaderamente en medio del caos hay gente loca, hay jóvenes, hay una generación agresiva que verdaderamente está dispuesta en amarlo, que está dispuesta en hacer lo que Él quiere hacer en esta tierra. De que si allá afuera gente que está dispuesta a matar, nosotros estamos dispuestos en evangelizar. De que si hay gente allá afuera que está dispuesta en asesinar, nosotros estamos dispuestos en hablar de las maravillas, en hablar de su poder, en hablar de su grandeza, en hablar de su grandeza y su poder. Eso es lo que Dios quiere, joven. Apasionate por esto. Que eso sea tu hambre al servir al Señor. Que eso sea tu sed, aparte de la palabra y la presencia. El querer ganar almas para Cristo, el querer discipularlas, adiestrarlas, el querer explicarle cómo fue tu testimonio, cómo eras tú antes, qué es lo que tú hacías antes y cómo Dios te dio un nuevo nombre, cómo Dios te cambió tus vestiduras, cómo Dios te puso una vestidura fresca, diferente. En hablar como tú hablabas antes, vivías antes, y ahora como Dios te tiene como una joven, un jovencito muy diferente a los demás. Que antes estabas deprimido en tu closet, en tu cuarto, pero ahora has encontrado la felicidad verdadera. Antes querías asesinarte, antes ya no querías vivir, y ahora quieres gritar, celebrar, danzar, porque Él realmente te ha redimido, joven. Que eso sea tu pasión. Testificar, hablar. Que cuando alguien venga, tú lo disipules y le enseñes: mira, así yo era antes. Y no te creen. Cuando yo digo que tenía aretes y dientes de oro, no me creen, hermano. Y no me creen, joven. No me creen. Y hasta si le enseño las fotos, me dicen: ¿a poco ese era usted? Sí, tenía tatuajes, pero Dios me los robó. Me los quitó, perdón. Y el único que salió y quedó fue el arete ahí, el agujerito ahí del arete. Y hasta hay testimonio, joven, donde tú puedas enseñarle: mira, joven, guárdate, no estés hablando con otras jóvenes, no estés haciendo otro, porque mira, yo tuve una mala experiencia así, así, así. Donde tú puedas hablar de tu testimonio y enseñarles con libertad. Y es cierto, hermano, eso del teléfono, de andar hablando y esto, lo otro, me daba risa. Porque hoy lo que estaba diciendo la pastora del filtro, de que se cambian y se hacen así musculosa y acá. Antes, en mi tiempo, hermano, no había nada de filtro. Era pura llamada. Y tú te enamorabas tú como que decías: estará bonita o estará feo, por la voz. Pero no había llamada. En serio, una vez lo que sucedió es de que estábamos hablando así con una persona, y ojalá que no me esté viendo porque esto fue antes. Y si está mi esposa, que se tape los oídos. Y se escuchaba la voz, y antes no había filtro. Hoy me dice un joven: yo estoy bien, Federico, pero con ese filtro parezco aquí de los meros buenos. Y antes no. Es donde usted entra a discipular. Mira, antes no cometas el error que yo hice antes. ¿Cómo? De que yo hablando y le decía: hey, ¿cómo te pareces? Y decía: oh, I look like Janet Jackson. Pero cuando la mirabas, grandotota y gordota, she's more like Freddie Jackson. Pero tú empiezas a discipular, a enseñar. Tú empiezas a adiestrar y decir: mira, esto yo lo hice antes, y yo quiero que tú
hagas algo diferente. Que tú expliques cómo era tu vida. Que tú expliques tu testimonio. Eso es parte de tu discipulado. Hoy en día miras a los jóvenes. Hey, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes en la iglesia? Ok. Hasta viene todo ya, todo el mundo así, viene ya con el video así. Y jovencita, ¿cómo tú te sientes? Más o menos. Pero cuando te toca el novio, me siento muy bien. Y usted tiene que explicar, hablar. Si usted tiene tiempo y Dios la ha tocado, te ha estado tocando, joven, tú no tienes que tener temor. Tú tienes que explicar con pasión y decir como Pablo: ¿sabes qué, rey Agripa? Antes yo vivía de esta manera, pero conocí al Cristo de la gloria que me cambió. Conocí al Cristo de la gloria que me redimió. Antes yo no valía nada. Antes yo era una basura. Antes yo no tenía valor. Pero Cristo me transformó. Cristo me cambió. Cristo me hizo diferente. He changed my life. That should be your book. That should be your story. Que usted hablara y presentara su propio libro como autor principal de la restauración de Cristo. Que usted dijera: ¿sabes qué? My life was like this. Nobody believed in me. I grew up in a house where family was not even defined. The word family didn't exist in my house. I didn't know what love meant. I don't know what was a hug. I didn't know what was to feel cared for. Que usted hablara y testificara con pasión y dijera: pero ¿sabes qué, joven? Fulano, mengana, cuando llegué a la iglesia conocí que era amor verdadero. Cuando llegué a la iglesia conocí que era el abrazo puro. Conocí que era un amor que no finge, que no miente. Conocí al mejor amigo que no me iba a traicionar. Conocí que es tener un padre verdaderamente que me ame. Conocí que es tener un padre que verdaderamente me busca a mí. That should be a passion. That should be the love. Ese tendría que ser el libro de amor entre tú y Dios, donde tú puedas testificar y hablar. Y cuando entren los jóvenes, tú les enseñes el discipulado. Mira, mi vida era así antes. Yo vivía de esta manera. Yo no tuve padre, no tuve madre, pero ahora tengo a alguien que me promete que aunque mis padres me dejen, Él me recogerá con todo eso y estará conmigo. Aunque a lo mejor yo no tenía valor o yo no tenía herencia como los demás. Herencia de qué tipo? No solamente finanzas. Herencia de tener a alguien que me amara, un hogar estable, una casa firme. Ahora he encontrado a alguien que me ha podido dar mucho más que eso. He podido encontrar a alguien que me ha podido sustituir todo eso. Me ha podido dar mucho más de lo que el diablo me quitó antes. Me ha podido dar mucho más de lo que el enemigo quiso robar. Me ha dado identidad, alegría, me ha dado pasión, me ha dado un motivo por querer vivir. For you to have passion. What's your passion, joven, dentro de la iglesia? ¿Cuál es tu pasión? Si tu pasión no es hablar ni testificar de Cristo, there's no reason to come to church. You're wasting time. You're just wasting time, and the time is just clicking. Vamos a ir ya al 2022. What are you doing different from 2021? ¿Qué está haciendo diferente del 2021 usted? Hay muchos que todavía estamos en el 2019 porque no estamos haciendo cosas diferentes. Somos la misma juventud o los mismos jóvenes que cada rato tienen que levantar, cada rato tienen que rescatar, cada rato se están hundiendo. Pero si tú dices: ¿sabes qué? Este es mi tiempo, como dijo la pastora, yo soy un remanente. Este es mi tiempo para querer hablar y testificar. Este es mi tiempo para querer hacer algo diferente. Este es mi tiempo para marcar la diferencia. Este es mi tiempo para conectarme con mi Dios y hacer el propósito que Él me ha dado. Este es mi tiempo. This is my time. Dios quiere discipulado, joven.
llegan a la iglesia y lo traes, empiezas a testificar cómo era tu vida antes, qué es lo que hacías, cómo tú creciste, cómo tú te apasionaste por él, cómo tú comienzas a explicarle lo que tú hacías antes, cómo vivías antes, qué es lo que hacías antes. Pero también después de testificar, también saber cuidar tu testimonio. Mira algo que me impacta mucho de la palabra en Daniel. No lo vamos a leer. Dice la palabra al principio de Daniel 1 que estaba él y estaban los 3 jóvenes hebreos, ¿verdad? Y dice la palabra que Daniel se propuso no contaminarse. Él, no él y los 3 jóvenes, él no se quiso contaminar. Y como buen líder que discipulaba, dice: si yo no me quiero perder, ustedes tampoco se me van a perder. Discipular. Y él dice la palabra, él propuso no contaminarse él. Y dice la palabra que después el servidor de este rey tuvo miedo de que el rey se diera cuenta que ellos no estaban comiendo y estaban rechazando la comida que él estaba comiendo. Y él dice: ¿sabes qué? El rey va a ver después que mi cara y las de ellos va a ser muy diferente. Va a ser como la del hermano Johnny. No se crean. Va a ser muy diferente. No voy a tener que usar acne cream ni nada de eso. Va a ser natural, ni con chanaca, ni pepino, nada. Ni face cream, ni máscara tampoco del Walmart, nada. Y va a ser muy diferente. Y Daniel los comienza a discipular. Fíjese, joven, la pasión, la entrega. Después capítulo 2 habla. Fíjese, capítulo 2 de Daniel habla de cómo el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y empezó a hablarle a todos estos magos, a todos estos que hacían magia, lo que sea, para que le interpretasen el sueño. Nadie lo pudo hacer. Él empezó a querer y comandó y estableció una ley que mataran a todos esos divinos, mágicos, todos esos que interpretaban sueños, porque no le podían ayudar. Capítulo 1, Daniel les enseñó a no contaminarse. Capítulo 2, Daniel, cuando escucha eso, que el rey mandó a matar a todos ellos, vienen y agarran a Daniel para querer asesinarlo a él y a los otros demás. Y él dice: hey, espérense, yo no sé qué está pasando. Tell me, inform me. A ver, Canal 23 Noticias, ¿qué está pasando? Y dice la palabra, joven, que cuando le explican, dice: no, déjame ir. Yo le voy a poder interpretar ese sueño. Pero antes de irse, ¿sabes qué hizo Daniel? Capítulo 1 les dijo no contaminarse. Capítulo 2, él les dice: hey, quédense aquí, pero en medio de este dilema, no se preocupen, no van a morir, solamente oren, pray. Fíjese, Daniel les dice: oren. Y él se va y interpreta el sueño. Pero después llegó el capítulo 3, donde Daniel ya no estaba ahí, que se hace el edicto. Y dice Nabucodonosor: todos aquellos que no se dobleguen ante mi estatua van a ser degollados. Pero los 3 jóvenes hebreos no sabían que Daniel les estaba dando un discipulado que les iba a ayudar en momentos de dificultad. Capítulo 2, ellos aprendieron a orar en momentos de dificultad. ¿Y cómo Daniel les enseñó eso? Porque él vivía lo que enseñaba. Porque el capítulo 3 habla que cuando Daniel supo del edicto, él hizo lo mismo que hacía antes: orar 3 veces al día. Y dice la palabra que cuando vienen y los meten a la cisterna, al hoyo, al fuego ardiendo muy fuerte, al último, antes de meterlos, le dice Nabucodonosor que por qué no se querían doblegar. Les explican. Pero al último, los 3 jóvenes hebreos le dicen: ¿sabes qué? Aprendí la lección del capítulo 1 y el capítulo 2, de que no me voy a contaminar, oh rey. Y si mi Dios no me va a salvar, no me importa, no me interesa, porque no me voy a doblegar a otro Dios. Y dice la palabra que después los echaron a la cisterna, ¡fum! Y que apareció otro con ellos y no les pasó nada, porque se les dio un buen discipulado desde el principio: el no contaminarse y el orar en momentos difíciles. Y yo me imagino que en ese momento, jóvenes, Daniel se sentía un poco triste, deprimido, como que ¿qué pasará? Porque el líder a veces así se siente.
Los pastores o uno se siente cuando usted está pasando momentos difíciles. Los pastores y el líder siente cuando usted está a punto como que quiere tirar la toalla. Y como que usted le da ansias de querer ayudar, pero Dios le dice, wait, que ahora ponga prueba. Los que están en la escuela, que ahora pongan prueba todo lo que se les ha enseñado, todo lo que se les ha adiestrado. Señor, pero ya van a entrar a la escuela, Señor. Yo no quiero que el diablo se los lleve. Yo no quiero que ellos pequen. Yo no quiero que... No. Que se pongan a prueba todo lo que se les enseñó. La importancia del discipulado. Y Daniel, con pasión y coraje y entrega, dice: estos siempre van a ser mis hijos espirituales. A estos yo los tengo que adiestrar, porque al día de mañana a lo mejor no estaré yo, pero ellos van a estar para representar a mi Dios y representar a mí. Pablo le dice al Timoteo: encarga a hombres fieles lo que aprendiste y oíste de mí, encárgaselos a hombres que fieles. God needs faithful believers that can disciple, que tengan la hambre y la sed por querer discipular, por querer hablar, y cuando lleguen les cuente del testimonio, les enseñe cómo orar, cómo vivir rectamente ante el Señor. Y por último, aprender como gente que ama al Señor a saber orar por nuestros discípulos. Mire lo que dice Juan 17 antes de terminar. Una oración poderosa que hizo Cristo por sus discípulos. Y este es el tipo de oración que no solamente los líderes tienen que tener, jóvenes, sino cada creyente que quiera formar discípulos. Juan 17 dice: estas cosas, habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorificad a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y mire lo que dice el número 3, Juan 17:3, la oración de este líder. Y esta es la vida eterna, que ellos que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y mire lo que dice el 9. Cada creyente, joven, cada uno de usted tiene que hacer este tipo de oración por cada discípulo. No importa si es líder o no es líder, usted tiene la responsabilidad de hacer discípulos y orar de esta manera. Y mire lo que dice 17:9 de Juan: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y mire lo que dice el 12: cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Fíjese qué tipo de discipulado daba él. Yo los guardaba a tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ninguno de ellos se ha perdido. ¿Cuántos de nuestros discípulos se pierden, jóvenes? ¿Cuántos de los jóvenes nomás llegan y se van y no permanecen? Pero mire lo que dice el 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra. Por mi palabra. Y eso es el tipo de oración que nosotros, antes de terminar, joven, tenemos que hacer. Algo que me impactaba mucho es que él mismo dijo: por ellos yo me santifico a sí mismo, a mí mismo. ¿Cuántos de ustedes, jóvenes, se santifican para no regarla y no quebrantar la relación entre usted y Dios, pero también para no perder a los discípulos que vienen detrás de usted? Si muchos, antes de cometer un pecado, un error, sí la piensan, pero cuando cometen el error, no piensan en Dios y no piensan en sus discípulos. Usted tiene que entender la importancia de guardarse
Y de antes de querer cometer un error, piense en los que están detrás de usted. Piense en la relación que tiene con Dios, pero también piense que si usted se rinde, no va a haber nadie más que pueda pelear por esa persona. Que la persona indicada es usted misma para pelear por ellos. Es para usted misma para luchar por ellos. Es usted misma para sacar la espada y decir: ¿sabes qué, Señor? Vamos a pelear para que el diablo no se los lleve. Vamos a pelear para que permanezcan. Vamos a pelear para que crezcan. Vamos a pelear para que ellos se enamoren de ti. Esta oración día con día, jóvenes, la tenemos que hacer para formar discípulos. Y Dios quiere que usted se convierta en un ganador de almas, pero alguien que también forma discípulos. Que al día de mañana, cuando usted entre al reino, usted diga, y el Señor le diga: entra, buen siervo fiel, entra, entra. Por querer amar a lo que yo tanto amé, por querer tener pasión por lo que yo tanto sufrí, por tener hambre y sed y tener esa valentía por aquellos que estaban en el mundo perdido. Entra, mi buen siervo fiel, entra, porque te apasionaste por los demás, porque no solamente vistes por ti mismo, sino que diste tu vida, que aunque sufría, aunque te estabas sufriendo mentalidad de luchas mentales, tú permanecías para seguir haciendo mi voluntad. Tú permanecías para que otros se levantaban. Tú permaneciste para que otros pudieran conocer de mí. That's what God wants. Que usted permanezca y que Dios le diga: thank you for being faithful. Gracias, jóvenes, porque aunque yo pensé, aunque yo miraba perdón, aunque yo miraba que Dios te dijera, aunque yo miraba y miraba que tenías guerras y luchas, permaneciste por amor a mí, pero amor a los demás. Que cuando tú estés en el cielo, o Dios de repente te hable y diga: ¿sabes qué? Tu trabajo no ha sido en vano. La guerra no ha sido en vano. Has sufrido, te ha costado, pero mira hacia atrás todos los que has ganado para mi nombre, todos los que has discipulado para que conozcan de mí, todos los que has levantado para que se afirmen como tú, todos los que has levantado para que se enamoren y crezcan y tengan hambre por mí. Yo no sé tú, joven, pero ese es el motivo porque es el evangelio, porque se estableció el evangelio. Sin almas no hay adoración. Sin almas no hay un grupo de alabanza, perdón. Sin almas no hay una iglesia. Sin almas no hay diáconos. Sin almas no hay predicador. Sin almas no hay pastor. Si no hay almas, no puede estar la iglesia, porque necesita almas. Acuérdese cómo llegó usted y Dios lo restauró. Todo el servicio se hizo solamente para usted. Se hizo para usted. Y Dios lo que quiere es que usted se levante. Póngase sobre sus pies. Que usted se levante y diga: ¿sabes qué, Señor? I want to be a true disciple. Si tú me diste el llamado para predicar, para adorar, que tú uses mi talento para marcar a otros, Señor. Que si tú me diste el llamado para ser alguien diferente, para ser alguien distinto, yo lo que quiero hacer es ser un hijo tuyo y discipular y hablar y adiestrar y decir: ¿sabes qué, Señor? Heme aquí, I'm here for you, God. Yo quiero darle gracias, Señor. Yo quiero hablarle a los demás lo bueno que tú has sido para mí.